Buenas tardes, ¿cómo están? Soy María Eugenia Gallo y voy a intentar establecer este diálogo en distancia con ustedes a través de la exposición y de algunos conceptos que intentan seguir la línea del desarrollo conceptual planteado por el Power Disciplinar 1. Ustedes advertirán y habrán advertido ya cuando ingresen al aula que se han colocado allí dos documentos Power, Disciplinar 1 y Disciplinar 2. La idea es que la lectura lógica de estas dos producciones estén como encadenadas y articuladas. Por eso esta vez voy a trabajar el Disciplinar 1 y vamos a intentar en este momento vamos a intentar presentar el espacio y, digamos, transparentar algunas ideas fundantes de trabajo de la lengua en el nivel inicial. Voy a leer para ubicarnos en dónde está la filosofía de nuestro trabajo, la noción de sentido de este tallercito, dos citas, una perteneciente a Paulo Freire y otra a Emilia Ferreiro. Paulo Freire decía en el año 1981, la lectura de la palabra no es solo precedida por la lectura del mundo, sino por cierta forma de escribirlo o de reescribirlo, es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica consciente. Me detengo un poquito y comento esto, porque si nuestro trabajo en el taller inicial, en el taller de nivel inicial, el taller de lengua del nivel inicial, cruza las ideas actuales de la alfabetización inicial, es bueno pensar en alfabetizar en relación al mundo en que vivimos y en el que nuestros chicos viven. En este sentido, las ideas de Freire relacionan siempre la palabra con, digamos, la posibilidad que ella brinda de conectar al hombre con el mundo en el que vive, y el acceso a la palabra en estas ideas de Freire están dados por la mediatización de la lectura. Por eso la lectura de la palabra, dice él, que es la lectura de la palabra que es una acción, digamos, que atraviesa la práctica escolar, está, como dice la cita, precedida por la lectura del mundo. Y al mismo tiempo por una forma que los sujetos tenemos de escribirlo o reescribirlo. Con esto creo yo que lo que se pone en vista es que los niños que recibimos en nuestras salas son niños con páginas ya completas de su propia lectura del mundo, y en el jardincito nosotros podemos darles la posibilidad de releer y reescribir esa palabra con la cual han leído su mundo. El modo en cómo nosotros acerquemos a ellos la posibilidad de la palabra escrita y de la lectura de lo escrito les va a permitir a ellos hacer mejores lecturas de su propio mundo, mejores lecturas en el sentido de más provechosas, más significativas para su vida, más reconstructivas de su identidad. Por eso no se puede pensar en enseñar a leer y a escribir si es que no hay antes la consideración de que el niño no es una página vacía. Y por otro lado, Emilia Ferreiro dice que las propiedades de los objetos sociales solo se pueden develar a través de las interacciones sociales. La adquisición de la lengua escrita incluye el aprendizaje del código, pero no se reduce a él. De este concepto de Emilia Ferreiro, lo que me parece importante significar como de mayor, digamos, con mayor sentido, es la idea de que, digamos, no accedemos a los objetos sociales que circulan entre nosotros si no es con la mediación de los otros. Todo aquello que se constituye como un objeto social
llámese la lectura en este caso, u otras prácticas sociales como el juego, la música, objetos sociales que significan a comunidades enteras, no se puede acceder a ellos si no es en interacción con los otros. Las percepciones de la música, el placer de la música, por dar el nombre de un objeto en particular, nos llega con la mediación y la intermediación de otros que han gozado de la música, por ejemplo. En este sentido, si la lectura y la escritura son objetos sociales altamente significativos, llegan al niño con la mediación de todos los adultos que somos lectores y escritores ya constituidos. Al referirnos a lectores y escritores constituidos, no necesariamente decimos que somos lectores y escritores idóneos, en realidad decimos constituidos en la medida de nuestras posibilidades. Esto nos lleva a considerar que los sujetos que llegan al jardín, proviniendo de diferentes sectores sociales, son portadores de saberes de lecturas diversas también, portadores de saberes de palabra escrita y leída diversa. Esto en otros términos, digamos, estas cuestiones con que los maestros referimos el contexto del cual provienen nuestros niños. A menudo decimos que si los chicos provienen de contextos pauperizados, las posibilidades de adquisición, de la alfabetización, digamos, tiene algunas limitaciones o impedimentos o condicionantes marcados por quizás los hogares de los que provienen. Sí es cierto, es un condicionamiento fuerte el que tiene el contexto sociocultural del que proviene el chico, pero las interacciones sociales que favorece y que ofrece la escuela son están ofrecidas en otro orden de significatividad. Ahí nosotros ponemos en vista que la intermediación con la palabra que lleva adelante el maestro es de alto valor cuando el sujeto está más desprovisto de bienes culturales especialmente. Entonces, recuperando estas ideas que son un poquito más cercanas a la filosofía que a la lingüística, empezamos a trabajar. Una pregunta que nos planteamos es ¿cómo los adultos llegamos a leer? ¿Qué estrategias ponemos en juego para obtener significado de un texto o para producirlo? Los que somos lectores competentes o los que hemos atravesado algunos circuitos de alfabetización que nos han dado algunas herramientas como para manejarnos leyendo. Ahí tenemos necesariamente que establecer algunas distinciones con esta cuestión de qué significa leer y escribir. Sabemos nosotros que hay en el orden de la alfabetización, hay diferentes tipos de alfabetizaciones y aspiramos a que los adultos del tiempo de hoy estén todos en condiciones y en posibilidades de acceder a una alfabetización funcional, en el sentido de que pueda descifrar, identificar, entender, reflexionar, razonar, interactuar con, digamos, diferentes tipos de lenguaje y en diferentes ámbitos de producción social. Sabemos nosotros que los tiempos de hoy nos enfrenta con amplios sectores sociales en las que los sujetos no han logrado su alfabetización funcional. Por eso la pregunta inicial de cómo los adultos aprendemos a leer y escribir. ¿Qué estrategias ponemos en juego? Bueno, los que hemos atravesado la escolaridad primaria, secundaria y quizá la educación superior, nosotros tenemos como herramientas adquiridas y constituidas ya y en uso con cierta mecanización
a cuestiones ligadas al conocimiento del sistema notacional, de la ortografía, en el orden de lo que es lo visible de la palabra. Y así también estas formas de organización que tienen los discursos, los géneros discursivos y los géneros y los diferentes textos que los constituyen. Esto implica también que hay un conocimiento del sistema que nos permite anticipar y verificar un significado, y también somos conocedores con la práctica de los soportes que vienen conteniendo nuestros textos. Entonces hay diferentes competencias, digamos, que ponemos en ejercicio para leer y escribir produciendo sentidos. No son saberes sencillos los adquiridos. Eso queremos significar. En este sentido, leer y escribir para un niño es también un emprendimiento de alta complejidad y de alta dificultad. Y lo que queremos significar en este sentido de que este tránsito de inicio en la alfabetización requiere de la idónea y estratégica intervención y presencia continua del maestro. Porque desde las edades más tempranas, algunas acciones que a los adultos nos parecen sencillas, como el escuchar, el hablar, el escribir, el leer y el escribir, el comunicarnos, el aprender a hablar y aprender a escuchar, poco a poco, a medida que vamos transitando la escolaridad, se constituyen en conocimientos curriculares. Y en este sentido, estas adquisiciones que son, digamos, mediadas sistemáticamente, reclaman la presencia del maestro, y un maestro idóneo que ilumine el tránsito de estas construcciones cada vez más complejas. Porque los niños, a medida que vayan transitando esta escolaridad, van teniendo saberes de menor a mayor complejidad, como ya sabemos, y que comprometen, digamos, habilidades y competencias que tienen que ver con lo fonológico, lo léxico, lo estructural de la lengua como sistema. Entonces, estas nociones de orden y de organización de la lengua como sistema y la necesaria presencia del maestro con acciones planificadas y, digamos, estratégicamente diseñadas, como decíamos, lo ideal es que se constituyan en una diversidad de mensajes que circulen en el aula y que tengan la intencionalidad y el propósito de enseñar a escuchar, enseñar a discriminar sonidos, enseñar a ejercitar la memoria como acciones iniciales. Estas, digamos, demandas que se le plantean al maestro no tienen otro propósito más que el de que el maestro sea un constante habilitante de escenarios de producción lingüística. Una intención puesta en el hecho de que toda oferta de textual, de lectura, de escritura, tenga esa intención, la intención de constituir un escenario de producción lingüística variada. ¿Qué es lo que en el aula esperamos que no ocurra? Venimos diciendo que lo que demanda como acción efectiva el aula es un docente interesado
consciente de la importancia de las ofertas que realice, consciente de la importancia social que reviste el conocimiento del sistema y su acceso a través de la lectura y escritura. Un docente que tenga la claridad en el ejercicio de la responsabilidad de su acción mediadora, un docente que planifique adecuada e inteligentemente intervenciones, que haga también una inteligente selección de oferta textual, porque con sus prácticas despertará en el niño habilidades que lo acompañarán durante toda su vida en su interacción social. Niños que hablen, escuchen, lean, escriban en contextos sociales diversos, con demanda de diferentes necesidades. Esto que parece ser un horizonte lejano en el nivel inicial, no lo es así. El nivel inicial plantea una oferta que deberá desandarse a lo largo de la escolaridad primaria y secundaria en adquisiciones que nunca dejarán atrás la huella que sembró el nivel inicial. El norte es leer y escribir significativamente, y eso se empieza a hacer desde el nivel inicial. Desde este nivel, nosotros lo que trabajamos es la iniciación en una lectura y escritura significativa para el sujeto y su inserción social, que esperamos que no ocurra en un jardín. Esperamos que los textos siempre vigilen la contextualización, textos que ofrecemos para su lectura y escritura, decía, que estén siempre contextualizados en un sentido social, que a los chicos les representen imágenes e ideas familiares y conocidas, y si no operan en este sentido, que digamos lleven a ello. Con lo cual quiero aclarar que no es que la idea del inicial fijada o apegada a la edad, a la vigilancia de la edad del niño en su temprana madurez, deba puerilizar en exceso su oferta lingüística. Al contrario, nuestras selecciones de oferta lingüística deben ser siempre en un sentido de progresión y en atención y vigilancia de la demanda contextual que el niño tiene. Estas nociones, ¿cómo se clarifican? Con algunas preguntas que pueden resultar a lo mejor útiles, y es en el sentido de ¿qué tipo de textos circulan alrededor de este niño? Y si no lo hacen, ¿qué tipo de textos es conveniente poner al niño a su vista? ¿Con qué tipo de textos es conveniente que este sujeto establezca contacto? ¿Cómo vigilar la conveniencia en la selección de un texto? Atendiendo a la edad del niño, atendiendo su contexto, atendiendo la familia de la cual procede, atendiendo la oferta textual posible que exista en la familia. El jardín entonces debe pensar en orden de la conveniencia y en orden de la significatividad de lo que este chiquito requiere. Debe volver del jardín a su casa con un horizonte de mayor amplitud que con el que vino. Entonces, esperamos nosotros que no ocurra una selección descontextualizada. Esperamos que no ocurra
una rutinización de acciones innecesariamente reiterativas. Esto tiene que ver con las ideas viejas de despliegue de los ejercicios de aprestamiento. Se ha constatado y verificado que esta mecanización de ciertas prácticas, si bien daban la ilusión de adquisiciones genuinas, no lo eran tan así. Entonces esperamos que en el jardín no haya prácticas rutinarias y reiterativas que simulen el aprestamiento tradicional. Esperamos que en el jardín haya una oferta variada y en permanente innovación, que juegue con la fantasía, la imaginación del niño, y con el compromiso de un docente atento a una selección variada y múltiple. También deseosos de la innovación, también esperamos que se evite el riesgo de tomar estas prácticas nuevas, entre comillas, y las asumamos y las incorporemos a modelos cristalizados. ¿En qué sentido sería esto? Sabemos nosotros que hay prácticas en el jardín que ya están instituidas históricamente. Son modelos cristalizados en el sentido de que hay rutinas que se despliegan sin aplicar sobre ellas una revisión crítica de su significatividad, de su efectividad en el desarrollo esperado del chico. Entonces, suele también tentarnos la oferta de prácticas que en cierto grado de idealización circulan en las revistas, en las publicaciones variadas, y las tomamos y las llevamos al aula y no atravesamos las realizaciones con una mirada que sea indagadora de la efectividad real de lo propuesto. Hasta uno podría pensar que hay una cierta comodidad del maestro en esto de aplico una actividad porque la actividad es atrapadora en mi lectura y en realidad no la he vigilado, digamos, interrogativamente. Una actividad no debe desecharse ni debe aplicarse sin que antes haya cruzado una interrogación sobre su operatividad real en términos de adquisiciones genuinas de los chicos. Y hay otro detalle también que esperamos y sugerimos que en el nivel inicial no se den, y en realidad en ningún segmento de la educación, y es la fragmentarización de las prácticas, que es otro riesgo que corremos cuando las intervenciones del maestro se alejan de los procesos que se persigue construir. Cuando nos dejamos tentar por el día a día, sin una mirada de panorama que permita dilucidar si vamos por buen rumbo o no. Suele resultar hasta cierto punto más fácil trabajar fragmentariamente, porque la planificación o la energía invertida en la planificación se reduce al trabajo de diseño de un momento, cuando en realidad el momento debe estar integrado al gran momento de la unidad didáctica o al gran momento del proyecto y aún más al momento del tiempo de tránsito del niño en la sala a lo largo del año. Y en atención, por supuesto, a lo que viene a posteriori. Estas expresiones de deseo, de cómo esperamos que nuestras prácticas sean orientadas en el nivel inicial, nos
y aquello, es decir, aquello que hacia lo que aspiramos y aquello de lo que esperamos estar lejos, nos pone en vista dos modelos didácticos generales que definen algunos autores. Un modelo didáctico que es normativo y un modelo didáctico que es aproximativo o apropiativo. Suele resultar de algún grado de comodidad el que los maestros estemos cómodos cuando somos dadores de actividades a niños que son obedientes. Solemos confundir esta reacción del niño de su docilidad para recibir una propuesta y pensar que, vamos haciendo las cosas bien, de algún modo, por decirlo de algún modo. Y los niños hacen propia una reacción, y es esto de actúan si se les indica qué hacer, qué debe hacer y cómo hacerlo. Generalmente son niños que viven en posición de espera de la indicación, en posición de espera de la instrucción, y son niños a quienes les cuesta un poco tomar iniciativas. Y nosotros sabemos que los saberes más genuinos se generan desde el interés nacido en el sujeto que aprende. Otro tipo de modelo acerca propuestas que el didáctico aproximativo acerca propuestas en las que al alumno se le ofrece la posibilidad de ser productor de conocimiento, y el niño en este sentido, ante estas ofertas, se hace cargo de los procesos de asimilación, y si las intervenciones del docente son adecuadas, las ofertas los llevan y tienden a llevarlos con otros conocimientos posteriores. Sería como decir, una oferta de conocimiento tiende puente con el conocimiento siguiente, con la oferta siguiente. Esta visión del trabajo docente tiene que ver y vuelve a poner vista en la necesidad de planificar concienzudamente nuestra tarea. Los propósitos docentes, que son los que expresan nuestra intencionalidad de enseñantes, deben estar muy claramente articulados con los objetivos que el docente distingue y define con relación a una actividad propuesta, porque son los objetivos los que ponen el foco en lo que se espera lograr con el niño, y los propósitos son las intencionalidades docentes de desarrollo de sus propias actuaciones. Entonces estamos diciendo algo obvio, que no puede haber un propósito desprendido de un objetivo, no puede haber un propósito desarticulado con un objetivo. En este sentido es que si las acciones tienen esa coherencia interna en el ejercicio de planificación, un saber se constituye en puente que lleva a otro saber. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo centrar nuestras intervenciones en búsqueda de una acción inteligente? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo pienso mi tarea en función de un objetivo propuesto? De modo general, lo que se puede señalar es que lo ideal es incorporar a la cotidianeidad del jardín la lengua escrita como contenido de enseñanza, pero en el marco de prácticas comunicativas y sociales. ¿Esto qué significa? Ejecutar prácticas con textos reales en contextos también reales de comunicación.
Y esto, digamos, esta noción que tiene su densidad, por decirlo de alguna manera, nos pone en vista de vuelta otro compromiso, ¿no? Y es una adecuada selección de la oferta textual. Digamos, el entorno de la enseñanza de la tarea de la lengua no es solo importante la selección textual en atención a una necesidad comunicativa real, es también importante la constitución, la configuración y la construcción de un entorno de enseñanza que sea en sí mismo un marco de práctica comunicativa. En términos sencillos, ¿qué implicaría un maestro que haga uso adecuado de la lengua en un marco de comunicación genuina y en respeto del sujeto con el que trabaja? Enseñar a manejar los textos en un contexto en que los textos sean significativos al niño. Y esto es posible si nosotros tenemos también el cuidado de manejar una oferta variada de textos. Podemos seguir la tentación de la facilidad o de la, digamos, de lo que tengo en cercanía. Debe el maestro comprometerse en una búsqueda del material adecuado, y esto es un esfuerzo porque la selección del material está hecha en función de estas consideraciones que vamos poniendo a vista. ¿Hacia dónde debiera caminar el trabajo en el nivel inicial? A constituir en la sala de jardín, constituir una comunidad de lectores. Eso sería, hacia ahí sería lo ideal de transitar, ¿no? Nosotros empezamos esta noción de comunidad lectora en el jardín y se va concretando en la primaria, y aspiramos a que la integración del niño en la comunidad lectora global sea efectiva por lo menos a partir del segundo ciclo de la primaria. Y esto es, digamos, posible si la tarea de iniciación en estos primeros pasos la lleva adelante idóneamente el nivel inicial. ¿Qué sería, digamos, importante señalar con relación a estas cuestiones de enseñanza de la lengua? Que no se puede trabajar la enseñanza del sistema si es que no hay un sólido conocimiento del sistema lingüístico por parte del maestro. Y esto es posible hacer si el maestro es un conocedor y un sujeto informado de los campos disciplinares que confluyen en las ciencias del lenguaje.